Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es el procedimiento para calibrar válvulas e inyectores de un motor Cummins L10. Este motor es la versión mecánica o la versión convencional del Cummins ISM, aunque el procedimiento de calibre del motor es distinto. Para los que no se han suscrito y me deseen apoyar con más videos, espero que se suscriban. Y bueno, aquí vamos. Para calibrar el motor se necesita una tablita con las letras A, B y C, ¿cierto? Esas son las marcas que trae el damper. La polea del drive es la que trae las marcas. Y de acuerdo a la letra en la que esté, se va a ir calibrando el motor de acuerdo a las especificaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra tableta de calibre, o si ustedes quieren la pueden imprimir del internet, la consiguen, pero es muy sencillo. Como pueden ver, la parte más principal es la primera parte de la letra A. Dice que en la letra A vamos a calibrar inyectores del 3 y válvulas del 5. De ahí para abajo nos vamos en orden de encendido de un motor normal de 6 cilindros. El orden de encendido 1, 5, 3, 6, 2, 4, ¿cierto? Entonces, en este orden de encendido vamos a seguir calibrando válvulas e inyectores de acuerdo a cómo vayan subiendo. Entonces, como pueden ver, en la A calibramos el inyector del 3. Entonces, para la letra B sería el inyector del 6. Y así sucesivamente, como pueden ver acá. 3, 6, 2, 4, 1, 5. Lo mismo para las válvulas. En la letra A calibramos las válvulas del 5. En la letra B calibramos las del 3. Así sucesivamente hasta que completemos las dos vueltas. 5, 3, 6, 2, 4, 1. Listo. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo esto en la práctica. Las medidas para calibrar este motor son: válvulas de admisión 14 milésimas de pulgada, válvulas de escape 27 milésimas de pulgada, y el inyector se calibra a 0 libras. 0 libras quiere decir que cuando sentimos una pequeña restricción, cuando avanzamos en el apriete del tornillo, ahí, ese es el punto. Antes de que empiece a hacer fuerza, nosotros sentimos que él llega hasta el punto 0, ahí donde topa, y listo. Ese es el punto para calibrar el inyector. Como podemos ver, aquí en la polea del drive están las marcas con las cuales vamos a hacer el proceso del calibre. ¿Sí? Ahí podemos ver la letra A. Aquí tenemos la listica, ahí hecha a mano aquí rápidamente. Ahorita les explico cómo la sacan. Y nos dice que en la letra A se calibra el inyector del 3 y las válvulas del 5. Vamos con el inyector. Se lleva hasta que sentimos una pequeña restricción y se ajusta la contratuerca. Bueno, en la misma letra A se sigue con las válvulas del cilindro número 5. Para tener en cuenta, el balancín largo es de escape, el corto es de admisión. 14 milésimas de pulgada de admisión y 27 milésimas de pulgada de escape. Como pudieron ver, es un proceso
de mucho cuidado. Es un proceso que requiere mucha concentración. Ojalá no se distraigan cuando estén en este proceso de calibración del motor. Espero que les haya sido muy útil, espero que se suscriban, que me apoyen por medio de Amazon si no lo hacen. Ahí les dejo el link. Síganme para más videos, si les gustó, denle like y nos vemos en una próxima ocasión. Antes de despedirme, quiero decirles que voy a hacer un video complementario de este, que es cómo se calibra el freno del motor de este mismo motor Cummins L10. Listo, uno es complemento del otro. Entonces, para que estén pendientes del próximo video.